En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 20 de febrero de 2024. El Parlamento aprueba una iniciativa legislativa que tiene como última intención declarar unilateralmente la independencia transcurridos 3 meses desde la aprobación de la ley. Una noticia de esta misma mañana y quizá muchos se pregunten, ¿pero esto se puede hacer? La respuesta es no. Pero, queridos amigos, ¿cuántas cosas no se pueden hacer y se hacen en esta España en la que vivimos? Pues muchas, y esto es una prueba más de que esto de la concordia, la convivencia, la reconciliación, pues no acaba de calar en los partidos secesionistas que siguen a lo suyo. Luego veremos los recursos, veremos, ya no sé si ustedes se acuerdan, cuando en el año 2017 empezaba la mesa del Parlamento a cometer ilegalidades, pues sí, algunos como Forcadell, luego también y compañía, pues irán desfilando, pero de momento lo cierto es que se ha aprobado y que esto se va a debatir, esta ley, en el Parlamento de Cataluña y que puede ser que salga adelante. Claro, si viviésemos en una situación normal, tuviésemos un gobierno normal, ¿esto qué implicaría? Bueno, pues implicaría la aplicación del artículo 155 hoy mismo, que también es lo que se debió hacer en Cataluña. Lo que pasa es que ya saben ustedes que la indolencia, sumada a la pasividad, cuando no la cobardía, de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, pues permitieron que se llegase hasta el final. Pero es que esto es lo mismo. Empezaron también así. Empezaron con estos rollos. Y ayer conocíamos una noticia que ha pasado bastante desapercibida. Igual que esta, seguramente pues algunos no se habrán ni enterado, porque ya esto es como, no sé si ustedes recuerdan, cuando había atentados siempre llenaban las portadas. Los primeros atentados, los primeros apuñalamientos. Luego con el paso del tiempo, pues ya directamente uno tenía que entrar casi en la pestaña de sucesos y habíamos normalizado lo anormal. Pues bueno, dentro de las noticias desapercibidas, publicaba ayer, ya saben, en ese comité del Partido Socialista, el diario El País, es decir, el diario oficial del Partido Socialista, lo que había dicho Sánchez. Y Sánchez dijo lo siguiente, donde Sánchez sí puso el acento, esto es lo que dice El País, conviene leerlo más que nada para ver por dónde van los tiros, en una intervención, y dicen, sosegada y tranquila, en la que se le vio afectado por un golpe mucho más duro del esperado y por su afecto a Besteiro, aquí que se vea que es buena persona, fue en la necesidad de, y aquí viene lo importante, consolidar liderazgos fuertes en las comunidades autónomas que incluso trasciendan la marca del partido, según fuentes de la Dirección Federal consultadas por El País. ¿Esto qué implica? Porque bueno, esto es muy politiqués, ¿no? Esto de consolidar liderazgos fuertes en las comunidades autónomas que trasciendan la marca del partido, pues lo que implica, no sé si ustedes recuerdan, que la semana pasada hicimos un programa que se titulaba El Frente Popular, salvando las distancias, del siglo XXI. Pues lo que está diciendo Sánchez es que directamente se vuelva a concurrir conjuntamente en las elecciones. Y que da igual si la marca del Partido Socialista desaparece. Es decir, los rollos estos que en España hemos visto de las mareas, etcétera, etcétera, pues sería lo mismo. Ir todos, BNG en el caso de las gallegas, también meter ahí a Podemos, Sumar, en fin, todo lo que pillen y lo pueden llamar bloque progresista, porque esto se hace mucho en países hispanoamericanos. No han inventado nada nuevo, en realidad, los que están gobernando España, ni tampoco Podemos y toda esta gente de Sumar, que parece que son ideas muy novedosas, pero lo cierto es que no lo son. Estos bloques de agrupación, pues bueno, esto, los frentes amplios, seguro que a ustedes les suenan. De hecho, hay Frente Amplio Progresista, en Argentina se hizo, pues sería básicamente el modelo que Sánchez querría instaurar aquí. Porque hay que adelantarse a los acontecimientos. Y ya no solo hay que pensar que esto quizá lo pueda hacer en ciertas comunidades autónomas, como puede ser Galicia, el caso de Cataluña, el caso del País Vasco, Navarra, quizá, Comunidad Valenciana, que el PSOE renuncie a presentarse bajo sus siglas y que, eso sí, todos se presenten agrupados en esa, ya lo pueden llamar Frente Amplio, como lo quieran llamar, progresista, seguro, eso ya lo sabemos, que seguro que va a tener la connotación progresista,
¿A costa de cargarse su partido? Hombre, sí, pero ¿desde cuándo a Sánchez le ha importado el Partido Socialista? Porque igual que ha acabado en el Partido Socialista, podría haber estado en cualquier otro. Podría haber hecho carrera. Sánchez es el prototipo perfecto de lo que es un político profesional. Empieza con concejalucho, luego está subiendo, empieza la Diputación, de ahí llega al Congreso y se hace, pues bueno, con el partido, en este caso el Partido Socialista. Como digo, por azares del destino, podría haber sido cualquier otro. Hay muchos que son así. ¿Y esto implicaría que el PSOE desaparece? ¿Y a Sánchez qué le importa? Porque lo que le permitiría es seguir gobernando. A cambio de quitar a la mitad de los suyos para poner a los de esos bloques o esos de Compromís, Benegal, luego tenemos el caso también de lo que pueda pasar en Cataluña con Esquerra Republicana, lo mismo puede verse en el País Vasco, pues sí, le da exactamente igual. Si lo que ellos quieren, en este caso Sánchez, es estar en el poder, cueste lo que cueste. Repito, esta noticia ha pasado muy desapercibida, teniendo en cuenta que la publica el diario El País. Es evidente que es como la primera declaración de intenciones, que se empieza a escuchar esta idea. Que se empieza a escuchar esta idea con la intención de que en las comunidades autónomas, en las que, como es el caso de Galicia en estas pasadas elecciones, se presentan en muchas marcas, pues si puedes aglutinar todas en el mismo sitio. Y además la demostración, y lo que nos ha demostrado Galicia, es que el elector de izquierdas no diferencia. Y que evidentemente estaría a favor de votar a ese Frente Amplio Progresista. Lo emanan una cosa así, ya lo verán. Y cuando lo escuchen, acuérdense que esto ya en Hispanoamérica lo llevan haciendo muchos años. No tengan la más mínima duda. Y esto parece que lo vemos como algo impensable. Hombre, no, Partido Socialista, imposible. Hemos dicho imposible tantas veces en este país y luego, desgraciadamente, lo imposible se ha convertido en una realidad, que si Sánchez y el diario El País publican esto es porque es evidente que es lo próximo que vamos a ver. Sobre todo en aquellas regiones en las que sea imposible por ellos mismos alcanzar el poder. Y luego habría que ver en esas elecciones generales, que no sabemos cuándo son, si es que acaba la legislatura a Pedro Sánchez, serían en 2028, y ya veremos. Pues lo cierto es que, por supuesto, que incluso en esas elecciones nacionales podría repetir la misma jugada. Porque no hay que olvidar que sí, que el PP tiene más escaños que el Partido Socialista, pero que ganó las elecciones por 300.000 votos. Imagínense una coalición, Partido Socialista, Sumar, puedes meter también el Bloque Nacionalista Gallego, puedes meter a Compromís, puedes meter, bueno, Podemos ya realmente no existe, pero puedes meter Más País, en fin, todas estas cosas las puedes meter en esa coctelera y presentarte como, oye, mira, que nosotros somos todos juntos y unidos, la izquierda muestra unidad, los que nos presentamos unidos para que no gobierne la ultraderecha, que es que ese sería el mensaje. Tampoco necesitan mucho más para convencer a su electorado. ¿Ustedes creen que eso no es posible? Y si eso ocurriese, vamos, tenemos Sánchez pues hasta prácticamente que se aburra. ¿Por qué? Porque en el otro lado, desgraciadamente, pues la unidad, vamos, ni está ni se le espera, por motivos evidentes que ahora repasaremos. El que sí que ha hablado hoy, en referencia, uno de los socios de Pedro Sánchez, es Arnaldo Otegi, en relación a que, bueno, ya saben que querían expulsar a la Guardia Civil, el de tráfico, en Navarra, y el Supremo ha dicho, oiga, que no, que esto no se puede hacer. Pues bueno, escuchen lo que dice Otegi. Hay que tener a nosotros nos parece gravísimo. Además, se hace en el aniversario de la Gamazada, nada más y nada menos. O sea, es que esto ya es como tiene recochineo histórico, ¿no? Es en el aniversario de la Gamazada, unos señores en Madrid deciden que Nafarroa no tiene competencia de tráfico porque no está recogido así en el amejoramiento. Y esto nos lleva a la reflexión de decir, seguimos teniendo derechos flotantes, dependen. ¿Usted tiene derecho? Depende. ¿Depende de qué? Depende de cómo lo interpreta un tribunal de Madrid. Y ahora no vemos a esos exultantes defensores de la Navarra foral decir nada.
Esto es un atentado a la Navarra foral y soberana. Esto es un atentado a eso. Claramente, y bueno, no creo que yo, creo que todo el mundo, es que la judicatura en el Estado español está en modo golpe de Estado permanente contra el gobierno del PSOE Podemos y contra lo que eso significa. No contra ese gobierno, sino contra la oportunidad de abrir determinados debates que en ese Estado son todavía debates tabús, como el de la plurinacionalidad. No, dice PSOE Podemos, porque acá podemos sumar, pues es lo mismo, ¿no? Sumar lo único que nos lo han presentado como, miren qué chica más inteligente, miren cómo sonríe, miren qué melenas, miren qué looks, que es Yolanda Díaz. Pero vamos, o sea, es la nulidad más absoluta. Bueno, esto no es que lo diga un tribunal de Madrid, sino que lo dice el Tribunal Supremo. En fin, algo tendrá que decir. Pero hablando también, dice, esto es un atentado. Me atentado los tuyos y los de tu banda. Eso sí que eran atentados. Pero fíjense cómo sale en defensa del Partido Socialista. La simbiosis es total, queridos amigos. Y repito, algunos dicen, Mariano, ¿esto cómo va a poder pasar? Yo les digo no les digo hace 20 años, hace 7 años, 5 años, que el Partido Socialista iba a estar apoyando a la candidata de otro partido, como ha sido el caso de Galicia, con el Bloque Nacionalista Gallego, y dicen, hombre, esto es imposible, y es lo que ha ocurrido. Si les digo que, bueno, que estos van a gobernar de la mano, se va a hacer los indultos, se va a modificar la cuestión de la corrupción para que no puedan tocar a los secesionistas y no puedan volver a entrar a la cárcel, dirán, hombre, no, ¿cómo van a hacer eso? Si les digo lo de la amnistía hace 2 años, dirán, esto es imposible. Pues miren dónde estamos. O sea que de imposible nada. Van al unísono. Han puesto la directa. Y me temo que en la oposición, y aquí sí que meto tanto al PP como a Vox, no parecen enterarse. Creen que esto es, bueno, pues como Zapatero, ¿no? Esto lo inició Zapatero y vamos a estar en ese tira y afloja, el tema de la plurinacionalidad y la España federal. Que no. Que este ha cogido la directa, porque es que además Sánchez la única posibilidad que tiene para sobrevivir, sus socios son los que son, es ir hasta el final. Porque si no, lo dejan caer a mitad del camino. No lo olviden. Pues como digo, la oposición parece que no se entera. Y Núñez Feijóo, que ya saben que bueno, está feliz el hombre porque ha conseguido salvar básicamente lo que era su carrera política, porque si no hubiese conseguido retener la mayoría absoluta del PP en Galicia, ya saben ustedes, pues que hoy estaríamos hablando de que Feijóo hace las maletas y se va, no sé muy bien a dónde, pero se iría. Y bueno, insiste en que Galicia es el modelo a seguir en toda España, lo cual demuestra que no se ha enterado de nada. Y el camino para la victoria también lo ha vuelto a enseñar Galicia, tierra donde confluyen, por cierto, los caminos. Por tanto, cuando uno quiera buscar el camino, pues que se dirija al lugar donde confluyen todos. Si la alternativa se concentra en el Partido Popular, ganamos. Si los votos se concentran en una candidatura amplia en la que cabe la inmensa mayoría de ciudadanos, somos capaces de parar al independentismo y a cualquier populismo. Si los españoles se unen en torno a un proyecto para nuestro país, se acaba el proyecto de Sánchez y el proyecto de sus socios. Lo contrario puede ser muy útil a los intereses de algunos políticos, pero no es nada útil a los intereses de nuestro país. Bueno, en resumidas cuentas, voten todos al PP, porque es que si no, no va a haber manera. Y ya han visto en Galicia que si todos votan al PP, y Vox en este caso sacó un 2%, paramos a los secesionistas. Bueno, lo que habría que preguntarse es, por ejemplo, dice, no, aquí cabemos todos, somos la alternativa. En términos económicos, ¿qué alternativa presenta el Partido Popular del Partido Socialista? En términos de políticas igualitarias, ¿qué alternativa presenta? Las políticas verdes, ¿cuál es esa alternativa? Yo la desconozco, porque es que es lo mismo. Aquí cabemos todos. Hombre, su predecesor, Mariano Rajoy, y lo recordamos ayer aquí con Fernando Díaz Villanueva, recuerden ese congreso de los liberales y los conservadores, que se vayan. Y claro, sí, pues muchos se fueron. Y muchos de ellos a Vox. Pero yo pregunto, ¿un liberal tiene cabida en el Partido Popular? Yo como autónomo, la cuota de autónomo la han subido. Y pienso, bueno, ¿quién ha votado a favor? El Partido Popular y el Partido Socialista. Pero ahí está el Partido Popular. IRPF. Dice, no, esto, el programa que presentó, la verdad es que fue tremendo. Dice, vamos a bajar impuestos, pero eso sí, aquellas rentas menores de 30.000 euros.
Y bueno, para empezar ya estás comprando el discurso de que un tío que gana al año 40.000 euros es poco menos que millonario. Que eso ya nos demuestra hasta qué nivel ha llegado la degradación paupérrima y esta religión meroulista que se ha instalado en España, que algún día habrá que hablar de ello. Porque ahora parece que cualquier persona que gane un poco más de 30.000 euros ya, joder, ¿cuánto dinero tiene? Hemos asumido que eso es un rico. El tema del gasto público, ¿qué? Yo no he visto que presenten, y ahí está, el programa económico del PP para el que lo quiera consultar. Decir, oiga, ¿aquí va usted a recortar el gasto o no? La respuesta es no. ¿Va a reducir impuestos? No, hacer un brindis al sol, decir reducimos el IRPF a las rentas más bajas, que son las que menos pagan. Es decir, que el impacto que tiene a nivel recaudatorio es muy pequeño. Por lo tanto, el sistema de pensiones, ¿usted lo va a tocar o no lo va a tocar? ¿Va usted a de verdad hacer una reforma fiscal que permita que los ciudadanos españoles puedan ahorrar un poco, que es la base del progreso? No lo olviden. ¿Qué pasa con los impuestos indirectos? Porque es que esto es muy curioso. Esto lo explica Gustave Le Bon a la manera magnífica. Y es, claro, si tú a la masa le dices, oiga, que usted va a pagar este año en IVA y le cobras un día 5.000 euros, dirían, coño, ¿cómo? 5.000 euros, oye, que esos son casi 3 meses de mi sueldo, 2 meses. No, me parece fatal. Ahora, si se lo cuelas a través de impuestos indirectos, va pagando 3 euros al día, 4, no se da cuenta. Pero al final del año el resultado es el mismo, ¿eh? Yo no escucho hablar de esos impuestos indirectos, que son una auténtica barbaridad. Y es la forma en la que, como saben cómo funciona la masa, pueden colar estos mensajes. Repito, imagínense que ustedes le llegan, oye, el IVA, en un solo pago, un solo día. Vamos a poner el 15 de septiembre. Y todos ese día tuviésemos que pagar el IVA de lo que consumimos a diario. Dice, no, es que esto depende, porque si eres muy rico, pues entonces vas a consumir mucho más que si eres pobre. Ya, claro, pues el pobre también lo paga ahí. A ver si ustedes creen que no. Si bien no se comprará un Tesla o no se comprará, digamos, productos de lujo, pero lo cierto es que también lo paga. Y sería bien distinto. Pero, en fin, alternativa, pues demuéstrelo. Porque, repito, Galicia es una cosa, España es otra. Y aquí hay una diferencia que también hay que tener muy en cuenta. Muchos aventuran que Vox va a acabar como Ciudadanos. Tampoco se han enterado mucho del asunto. Mientras el Partido Popular sea esto, a Vox le queda de vida, pues, en fin, casi eterna. Ciudadanos no tenía tantas diferencias con el Partido Popular, es más, compartían prácticamente todo. No es el caso. Y el electorado de Vox, a nivel nacional, si de verdad se creen que con este discurso van a decir, es que si no gobierna Sánchez, van a llevarse 3 millones de votantes, pues suerte, pero lo cierto es que no va a ser así. Imaginemos en un escenario de ese frente amplio tener en la oposición, pues eso, PP y Vox separado y Sánchez hasta la eternidad, que es a lo que vamos. Y el tiempo nos dirá. Y por último, para concluir, una noticia que no porque tampoco sea muy relevante, la verdad es que esto tampoco ha tenido, desgraciadamente, mucha relevancia. La ley ELA, hoy en el Congreso de los Diputados, un Zue, saben, portero de fútbol, que desgraciadamente padece esta enfermedad, ha acudido ahí para, bueno, expresar cuáles son las necesidades y el abandono que sufren los enfermos de la ley ELA. Y escuchen a lo que ha dicho porque este minuto no tiene desperdicio. Lo que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? 5. Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que, como mínimo,
nos estén viendo por esas cámaras. Y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley. He estado buscando, pero no he encontrado, quizá alguno de ustedes sí que lo ha conseguido, quiénes eran esos 5 diputados que sí que han asistido para, bueno, ser justos y decir, estos son los que han acudido. Yo no lo he encontrado por ningún sitio. Quizá dentro de unas horas sí que aparezca esa información. Pero bueno, ¿qué es lo que nos demuestra esto? Pues qué clase de ciertos políticos tenemos, porque esto, si alguien me dice que esto es ideológico, ya me rindo, que no quieren aprobar esta ley ELA. Porque el caso de Unzué, pues bueno, oye, por suerte, económicamente, pues bueno, no está en la situación que sí que están otros enfermos de ELA, que no pueden hacer frente a lo que cuesta, que es muy caro, digamos, el mantenimiento de ese enfermo. Y esto, repito, no es una cuestión ideológica. Que no se apruebe es, de verdad, un insulto. Es un desprecio absoluto al ser humano, que a fin de cuentas es lo que somos. Es una cuestión no tanto de empatía, sino de humanidad. O sea que desde aquí, nuestra denuncia a ese trato lamentable que reciben los enfermos de la ley ELA y, sobre todo, ese desprecio que muestran algunos teniendo los bemoles en un país como España, diciendo que es que no, que es que esto es muy caro y no nos lo podemos permitir. ¡Comenzamos! Ya recibimos, como cada noche, a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, Jano. ¿Y tú cómo estás? Pues estamos aquí capeando el temporal. La primavera ha llegado demasiado pronto a Madrid, ¿verdad? Bueno. O sea, hace una temperatura espectacular. De hecho, yo es que no he sentido ni el invierno este año. Hombre, sí, Eso no implica el cambio climático, no empieces. No, ha habido días duros, ¿eh? Pocos. Sí, pero muy pocos este año. Ya ha sido un invierno más soft que otros. Estamos en febrero a 20 grados. Que es maravilloso, que a mí me encanta esa temperatura, pero bueno. Magnífico. Si veis cómo son todo ventajas, incluso aunque fuese verdad lo que nos cuenta. Efectivamente, eso también es un buen punto. La que no dice una verdad nunca es Montero, ¿eh? No, así que vamos a Ninguno comenzar. de los Monteros que usted... ¿Cuál? Ninguna, da igual. Hay muchos Monteros. En este hay caso, dos María Monteros. Jesús. Hay dos. Sí. Pero En este caso, hablamos de la María vicepresidenta. Jesús. Sí. Así que nada, vamos a comenzar con las noticias del día, y es que el debate político nacional, bueno, pues se está centrando en si la amnistía afectó o no a esos resultados en las elecciones gallegas y el pobre resultado que consiguieron los dos partidos que conforman el gobierno nacional, es decir, el Partido Socialista y Sumar. Y precisamente sobre todo este asunto de la amnistía se ha centrado la entrevista que le han hecho en la cadena SER a la vicepresidenta primera, a María Jesús Montero. Primero, fíjense, respondía así a las declaraciones del socialista Emiliano García Paje sobre que se alegraba de los resultados de las elecciones gallegas, ya que no ganaba de esta manera Puigdemont. La respuesta de la vicepresidenta primera, esta. Bueno, me resulta incomprensible, ¿no?, que el señor Paje diga esto, porque uno siempre tiene que saber cuando su equipo juega cuál es la camiseta que uno lleva, y uno se alegra de que su marca, su equipo, coseche buenos resultados en los territorios, y por tanto yo creo que todos los socialistas nos alegramos cuando hay un presidente autonómico que gana las elecciones con las siglas del PSOE, y todos nos disgustamos cuando no es esa la realidad. Esto, Jano, no sé si quieres comentar algo, pero debería ser un problema. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno es muy forofo de un equipo y ve penalti y dice, no, esto no es penalti. Si me pasa a mí, no es penalti. Pues lo está comparando exactamente con los forofos futbolísticos. Bueno, hay mucho hooligan en la política. Ahora, lo que dice María Jesús Montero no es que nos alegramos cuando gana el del PSOE, no. El del PSOE o el que sea. O sea, que esto aquí no iba a ganar. No es que Besteiro, ¡ay, que se ha quedado a un diputado de gobernar! No. La que se ha quedado más cerca es Ana Pontón, que yo sepa no es del PSOE. O sea que eso ahí le falla. Claro, que no es lo que dice Paje. Paje no dice que prefiere que gobierne el PP a Besteiro, sino que es que lo que venía era pues la tropa de Puigdemont en la que está su partido. No solo esto, Jano, fíjate, también le preguntaban sobre cómo está la ley de amnistía, cómo van esos contactos con Junts para sacar la ley adelante y qué le parece a ella pues esta ley de amnistía. Y esto respondía, luego escuchamos lo que respondía hace apenas unos meses. Primero, esto.
Que yo estoy convencida de que terminará saliendo porque la amnistía y, por tanto, ser capaces de pasar página para normalizar las relaciones con Cataluña es algo muy importante para el conjunto de nuestro país y, por tanto, nosotros consideramos, como el señor Feijóo, por cierto, considera que es necesario pasar página en Cataluña, que es necesario un plan de reconciliación y creemos que este es un instrumento imprescindible para poder conseguirlo. Esperamos llegar a acuerdos. Bueno, es una ley fantástica, como siempre la dialecta oficial del gobierno es que esta ley va a ayudar pues, a la concordia entre todos los españoles, pero, claro, la hemeroteca también le ha pasado una mala jugada a la ministra y a la vicepresidenta primera, porque fíjense lo que decía hace unos meses. Como este gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación, y lo saben. Y lo saben los independentistas. ¿Montero de qué equipo es entonces, en referencia a lo que decía antes? ¿Qué camiseta lleva ahora? ¿La del PSOE de antes, la del PSOE de ahora o la del PSOE del futuro? Ya no se sabe. Que la camiseta del PSOE es la de todos los equipos a la vez. Claro, entonces, cuando les interesa. Pero a mí siempre, una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta señora, que quizás es demasiado aventurado a llamarla señora, es cuando en un mitin con los del PSOE decía que las plusvalías la había tumbado. El Supremo había dicho, no, es que esto es ilegal. O sea, esto que está haciendo no lo puede usted hacer. Y en un mitin salía diciendo, no te preocupes que lo arreglamos. Las plusvalías el lunes están aprobadas. Y se ponían todos de pie y empezaban a aplaudirle. Y dije, pero estás aplaudiendo que te va a quitar a ti el dinero. Eso es lo más impactante que he visto yo a María Jesús Montero. Y mira que hay cosas, ¿eh? Y, Jano, por otro lado, este martes ha habido Consejo de Ministros y luego su posterior rueda de prensa. Le preguntaban a Pilar Alegría, la portavoz del Ejecutivo, bueno, pues cuáles eran las reflexiones del gobierno de Sánchez sobre las elecciones en Galicia. Y si antes en campaña decían que lo veían como clave nacional, ahora todo lo contrario. Las palabras. La lectura de los resultados de estas elecciones gallegas tienen que hacerse una clave estrictamente territorial. Esto no es una segunda vuelta de nada. De hecho, a día de hoy lo que les puedo decir es que el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez y el líder de la oposición es Alberto Núñez Feijóo. Y esto no ha cambiado ni va a cambiar. Si antes era un plebiscito, ahora hay que recordar que Pedro Sánchez pues, es el presidente del gobierno y se acabó. De hecho, desaparecidos dejaron tirados a sus candidatos, tanto él como Yolanda Díaz, que hoy ha salido diciendo no sé qué estupidez he visto en Twitter. La verdad es que tampoco le he prestado mucha atención, pero bueno, alguna idea estás. Yolanda Díaz. Es que no sé. Es que yo ya lo veo y paso. O sea, digo, por alguna tontería. O sea, no me detengo a ver qué estupidez se le ha ocurrido. Hablando de estúpidos, minuto de silencio en el Congreso que muchos no han querido secundar. Estúpidos, o mejor dicho, sí, ridículo. Mucha polémica la que ha suscitado el acto del minuto de silencio este martes en el Congreso de los Diputados. Y es que antes del inicio de la sesión del Pleno, pues se ha guardado, como decía Jano, un minuto de silencio por esos 2 guardias civiles asesinados la semana pasada. Héctor, vamos a ver si quieres el vídeo y cómo comenzaba Armengol. De respeto, de solidaridad y homenaje a los guardias civiles que en aquel día fueron asesinados, les pido que guardemos un minuto de silencio. Se respetaba, como estamos viendo, este minuto de silencio, con el Pleno casi lleno. ¿Y por qué digo casi lleno? Pues porque se han ausentado en bloque todos los socios del gobierno, es decir, ERC, Junts, Bildu y Podemos. Y también se puede apreciar que toda la bancada azul-jano del gobierno, nadie, absolutamente nadie presente en representación del gobierno de Pedro Sánchez. Obviamente esto ha generado muchísima polémica, muchas reacciones. Una de ellas, vamos a ver el tuit, Héctor, Ana Vázquez Blanco, que es la diputada popular y portavoz en la Comisión de Interior, que decía los socios de Sánchez se ausentan del minuto de silencio por los guardias civiles. Y además daba un detalle importante. Dice, lo más patético es el del BNG, que en mitad del homenaje, al saber de qué se trata, va y se levanta y se marcha del Pleno. Hay que ser indignos, decía la diputada del Partido Popular. Pues sí, indignos, pero bueno, tampoco podemos esperar otra cosa. Hay que recordar que hace bien poquito en el Parlamento de Cataluña el PSC se negó, y esto lo propuso Ciudadanos, que todavía tiene representación allí, hasta las próximas elecciones, presumiblemente, y el PSC votó en contra. O sea, que, pues, ¿qué es el PSOE? Pues depende. En el Congreso de los Diputados sí, en Cataluña no, porque es que aquí hay un porcentaje que no les gusta a la Guardia Civil.
Pues es lo que tenemos. ¿Nos vamos con el tema del pato ya? Hay que hablar de la historia del pato. Fíjate que lo he intentado evitar, pero claro, después de las informaciones que se han filtrado esta mañana, pues digo, yo tengo que hablar del pato. A ver, la historia era absurda, pero es que ahora, claro, lo que es una muestra de manipulación. Manipulación, claro. Efectivamente. De hecho, fíjense, porque hablaba Jano de esa falta de diputados en el apoyo a una ley para los enfermos de ELA, pues quizás es que muchos de ellos estaban más preocupados pues, por cómo podía afectar esa polémica mascletá aquí en Madrid a los animales del río Manzanares. De hecho, algunos de ellos justo junto a diferentes activistas proanimalistas pues intentaron hacer campaña, intentaron hacer ruido, incluso más que la propia mascleta, por la muerte de un pato en los aledaños de donde se realizó pues ese evento. Pues bien, gracias a un telespectador de Telemadrid se ha probado que el pobre pato ya había muerto antes del espectáculo. Este es el vídeo que enviaba este telespectador a la cadena pública de la Comunidad de Madrid. ¿Dónde está el pato? ¿Qué está haciendo el pato? Está durmiendo, ¿verdad? Está dormidito el pato. Este era el vídeo que mandaba el telespectador. Jano, claro, ¿y por qué se sabe que el pato ya estaba muerto? Porque ya sabes que cuando tú grabas un vídeo con el teléfono móvil aparece la hora de grabación. Claro, y este vídeo se grabó antes de la mascletá. Así que, como decías, parecía un tema un poco ridículo, se puede llamar así, sí. Pero claro, ahora te das cuenta de cómo se hacen campañas manipulando para afectar, digamos, en este caso, pues al Ayuntamiento de Madrid de Almeida y también a la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso. Sí, también había otro bulo, que además justo lo decíamos con Villanueva, decíamos, este pato vete a saber de dónde es, si es que es de aquí, de cuándo, de todo. Ayer lo comentábamos en la tertulia, ya lo dije yo. O sea, es que aquí ya hay mucha, vamos, en fin, ya cualquiera que siga la actualidad política, pero había otro bulo también, decían que había un tucán que era Yolanda Díaz, y digo, hombre, no, eso es un bulo, pero, o sea, sí. Pero es broma. ¿No lo has visto? Que había un tucán en... Un tucán había fallecido también por la mascleta. ¿En Madrid Río? Y algunos sospechaban que era Yolanda Díaz. Esto es un bulo, claramente. Es un bulo que hay que desmentir. Pero el tucán, ¿es verdad? ¿Qué va a ser verdad? Vale. No, digo, ya me explico todo. No, ¿cómo va a ser verdad un tucán? Coño. Un tucán en Madrid Río, ¿te imaginas? Sería épico. Bueno, yo ya, en fin, ya al final uno sospecha de todo, pero esto tenemos que desmentirlo también, que igual que el pato era mentira, lo del tucán también era mentira. Yo he visto la imagen del tucán, de un tucán recogiendo pellets en Galicia. Sí, también es otro bulo. Ese es otro bulo. Sí, vale, porque tampoco recogieron gran cosa. Nos vamos a Italia. Política internacional, nos vamos, como bien dice Jano, hasta Italia, y es que el gobierno de Giorgia Meloni ha conseguido, fíjense, reducir el paro en 100.000 personas tras la polémica decisión de su ejecutivo de recortar los subsidios. Y es que en agosto de 2023 Meloni, recordamos, limitó las ayudas de la renta ciudadana, que viene a ser lo mismo que aquí en España, pues el ingreso mínimo vital. Solo a hogares los recortó con miembros discapacitados y menores o mayores de 60 años con bajos ingresos. Era la decisión de la primera ministra italiana. Estas ayudas habían sido implantadas por, recordamos también, Giuseppe Conte, allá por el año 2019, como un subsidio para parados y personas sin ingresos mínimos por encima del umbral de la pobreza. Hace un año cobraban estas ayudas 1 millón de familias y tras la decisión del ejecutivo de Meloni lo cobran, Jano, aproximadamente 600.000, es decir, menos, bueno, casi la mitad, digamos, ¿no? Y tras esta decisión, pues 100.000 parados menos en Italia. Me imagino que habrá otras decisiones que hayan ayudado a este dato, pero... Sí, puedes quitar 1.000, pero 99.000 obedecen a esto, seguro. Sí. Que en España también cambiaría mucho la cosa. Hay un vídeo buenísimo cuando se anunció esto en Nápoles, que no sé si ustedes han estado en Nápoles, es una ciudad preciosa, pero también muy curiosa y muy particular. Nunca, sí, pues mola mucho Nápoles. Ahora es... En fin, hay que verla. Entonces salían muchos diciendo, me empujan a la delincuencia, porque no entra ni en su cabeza ponerse a trabajar. Y además es que hay un mercado de reventa de subsidios en Nápoles. Sí. No, Nápoles es fascinante. De verdad. O sea, es muy interesante. Es la picaresca española al elevada, cuadrado. Al cubo, mejor dicho. Sí, pero es que, a ver, también, y española, somos muy parecidos. Digo, que somos... Pero es curioso. Sí. Y en Nápoles existe un mercado de reventa, en el que participa la mafia, por supuesto, de reventa de subsidios. Todavía hay mucha mercadean con claro. un montón. Y mercadean con los subsidios. Luego, pues a lo mejor uno se dedica, pues que es taxista o lo que sea, tienen sus trabajos y con eso van haciendo business. Muy fuerte. Bueno, pues mira, buena decisión entonces, por lo que me cuentas de Meloni. Sí, desde luego. O sea, que a ver si diríamos que lo copiasen aquí, pero con el gobierno que tenemos, que vamos a ver si trabajamos media horita al día y ya está, pues me temo que no vamos en esa línea. Lo que nosotros sí que vamos es a la tertulia. Vamos para allá.
Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a Pedro Insua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos. Oye, ahora te voy a decir una de las cosas que he aprendido en estas elecciones gallegas. Ahora te lo voy a decir. Has aprendido el gallego. Te lo juro. Claro. Sí, ya verás. Miguel Ángel Quintana Paz, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Y Julio Llorente, ¿hoy vienes sin libro? No, aquí está. Ah, vale, sería muy decepcionante. Aquí está. ¿Cuál es este? Las despedidas de Jacobo Vergareche. Se consagró con una novela anterior, Los días perfectos, que se ha traducido ya a 10 idiomas, a 10 idiomas creo. Y nada, un gran escritor que reciente además, de relativamente tardío, porque tiene 40 y tantos años. Y la verdad que disfrutando mucho este libro, que recomiendo a todo el mundo, Las despedidas. Me habías decepcionado, digo. No, lo llevaba como hoy voy con Americana, me lo puedo guardar en el bolsillo. Entonces, claro, entusiasmado con la gran conversación que estábamos manteniendo antes de iniciar el programa, pues no he recordado ni la necesidad de desenvainarlo. Bueno, lo que le decía a Pedro, no sé, quizá también si le ha pasado a otros espectadores o a vosotros también, Miguel Ángel, Julito, el hecho de que yo escuchaba a los candidatos que supuestamente estaban hablando en gallego y decía, pero si están hablando en español, o sea, me refiero, ¿qué diferencia hay? Bueno, sí, no decimos pueblo, decimos povo, bueno, vale, pero dices que esto de hayan creado una identidad de un idioma que yo, es verdad que no había seguido con tanta atención a las elecciones gallegas nunca, y esa es la conclusión que he sacado. Pedro, ¿tú que eres de allí? ¿Qué pasa? A ver, bueno, el hecho de diferencialismo galaico, pues basado en el idioma, efectivamente tiene sus dificultades porque lo entiende todo el mundo, ¿no? Entonces, es difícil digamos, subrayar ahí, sacar de ahí algo para tratar de distinguirse del resto de españoles, ¿no? No ocurre así con el euskera y con el catalán algo menos. Pero bueno, eso da igual. Es decir, ¿tú hablas gallego? Es un idioma. Yo lo hablo muy mal. Bueno, pero como lo entiendo perfectamente y yo he estudiado durante... Vamos a ver, el gallego nunca se ha perdido en Galicia. Esto del mito de la prohibición y todo esto es un mito. Durante el franquismo jamás se prohibió el gallego, se prohibió su oficialidad y antes del franquismo también, su oficialidad, que es muy diferente. De hecho, es el franquismo, en un decreto del año 75, quien lo introduce en la educación. Es Franco, con Francisco Franco, firmado en febrero del año gallego. 75. Francisco Franco firma el decreto por el que se incorporan las lenguas nativas, que le llamaban en ese decreto, el euskera, el catalán y el gallego, a la educación pública, a la educación reglada. Lo incorpora el franquismo, que esto casa muy poco con esto de la prohibición y tal. Por supuesto, se publicó durante el franquismo, se publicaron, yo tengo pues varias ediciones por ejemplo, de traducciones de Heidegger, a Esencia da Verdade, que es una de las primeras cosas que se tradujeron al gallego, de las primeras traducciones de Heidegger a un idioma románico, fue al gallego, por el gran factotum del galleguismo actual. Que se llama Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro es el creador de Galaxia, la editorial Galaxia, que solo edita en gallego, al año 50, no estamos hablando del año 75 ya, año 50, calle Reconquista número 1, la sede de la editorial Galaxia, solo editaba en gallego y se publicaron varias cosas premiadas, algunas de ellas traducciones, por ejemplo, de la poesía céltica, de un tal Pocorni y tal, pues se publicó y se le dio un premio, el franquismo le dio un premio a la traducción al gallego de unos poemas célticos y tal igual. O sea, esto es un puro mito que se utiliza para compensar y tal. Por supuesto había censura del gallego, pero también del español. De traducciones, ediciones que censuraba traducciones del gallego y también del español, claro, también la censura era para todos. Entonces, esto pues, es la excusa, naturalmente, ahora para tratar de obstaculizar y se supone que el gallego es de uso normal en Galicia, el español es de un uso exógeno o hostil incluso, se introdujo de una manera violenta, ¿no? Y ahora hay que compensar esa violencia y hay que reducir el español para que el gallego cobre su normalidad. Entonces se firman las leyes de normalización lingüística en el 83 y de ahí en adelante con esa excusa completamente ideológica. Pero desde el punto de vista de su inteligibilidad es muy fácil de entender el gallego. Sí, no, es que yo te digo, escuchabas a los candidatos y luego también, que no sé si esto también es así, por ejemplo, te pongo el caso de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que era el presidente de la Generalidad del PP valenciana, que fue el que empezó con el rollo lingüístico y tal, tú lo escuchabas hablar y claro, si eres de ahí, ¿sabes? Dices, este tío no ha sido valenciano parlante en su vida. O sea, esto es lo que ha estudiado hace bien poquito. No, por ejemplo, Polvo. ¿Esto también pasa con esto? Polvo, que a nosotros nos inspira otras cosas, ¿no?
poéticas, pues sin embargo es pulpo, por ejemplo. Sí. Es una cosa nueva que yo en mi vida había escuchado pulpo. O sea, yo me di cuenta de, digamos, ¿cómo se refería en la que pulpo? estamos. Yo estaba una vez en Santiago de Compostela, al lado del Derby, que es una cafetería que había allí muy clásica y tal. Ahora la han extinguido y tal. Y entonces subiendo y leo un cartel que pone perruquería. Digo, ¿qué coño es una perruquería? De perros. Entonces, claro, yo algo así, digo, ¿qué es eso? Entonces me acerco y era una peluquería. De mi vida había escuchado jamás, y yo tengo familiares gallegohablantes de toda la vida. O sea, yo he tenido tío abuelos y tal igual que hablan, porque en Galicia el gallego estaba muy extendido, sobre todo en el ámbito rural. Sí, total. Muy extendido. Muy mezclado con el castellano, precisamente, tal, pero muy extendido. Más el gallego se hablaba más en Galicia que el catalán en Cataluña, y ya no digamos que los que eran en País Vasco se hablaba más. No por como virtud, sino porque la educación llegó peor, porque era una zona más deprimida, más ruralizada, más tal. Total, que empezaron a inventarse palabras y tal para un poco tratar de distinguirse del español, ¿no? Entonces, pues sobre todo los puristas ahora sacan de la RAG, que se llama la Real Academia de la Lingua Galega, sacan palabras, las derivan, en lugar de atender al uso de esas palabras, no, la cogen de un uso local, por ejemplo, la generalizan y dicen, no, esto se tiene que decir así, ¡pum! Y entonces, de una manera completamente artificiosa, de laboratorio, te fabrican palabras léxico nuevo, ¿no? Derivándolo del latín, o sea, vía filológica, no vía de uso de la lengua, que es como... Claro. Entonces, es un artificio total y absoluto y está como Franco, está entubado, el gallego está entubado y artificiosamente vivo, porque cada vez se habla menos. Al final de su vida solo. Al final de su vida. Pero cada vez se habla menos, por mucho que estén inyectando pasta ahí, y ya termino, porque me estoy... No, pero es interesante porque esto, seguramente muchos que el gallego de la mesa. No, pero es verdad que los que no sois de una comunidad autónoma bilingüe, porque esto tú me lo cuentas y yo lo entiendo perfectamente. Y claro, y dices, es que esto es lo mismo que ha pasado con el valenciano, que te lo han metido ahí, que en Valencia ciudad no habla valenciano prácticamente nunca nadie. Valencia ciudad. Sí, Valencia ciudad. Y luego también en la comunidad valenciana hay muchas zonas en las que no. O sea, en la zona interior y tal sí, pero toda la vida ha sido así. O sea, no hacía falta una inmersión lingüística. Tú ibas a esos pueblos y hablaban valenciano y fenomenal. Y ya está, y no pasaba nada. Pero esto, claro, a la gente le choca si no es de una comunidad bilingüe y dice, ¿qué locuras son estas? Pero es que es tal cual lo que es que en Galicia no hizo falta un partido nacionalista para que se impregnase absolutamente de galleguismo todas las instituciones. No hizo falta un partido galleguista, nacionalista gallego. No hizo falta. No hizo falta un PNV o un CIU, que hizo falta en Cataluña. En Galicia no hizo falta. ¿Por qué? Por el piñeirismo, por Piñeiro, Ramón Piñeiro y otros ideólogos, consiguieron que todos los partidos... O sea, que Galicia fuese galleguista, no un partido en particular, sino que Galicia fuese galleguista. Entonces se infiltraron lo que llaman culturalismo y tal, no luchar contra el franquismo partidistamente, sino filtrarse en las instituciones, en las universidades, en tal y cual, y una vez que el franquismo decayese, pues eclosionar y entonces salir y que todos los partidos fuesen galleguistas, cosa que se consiguió. Y el campeón del galleguismo fue Fraga. Sí, Fraga, de hecho, sí, es verdad. Quien consiguió que, desde el punto de vista de la administración, toda comunicación administrativa en la cartelería es en gallego. No hay. El español está desaparecido. Desde el punto de vista administrativo, tú llegas a Galicia y desde el punto de vista administrativo está desaparecido. En la cartelería, me refiero, claro, realmente pues llegas allí al paisano y bueno, te hablan gallego y tal, y si te hablan, o sea, te hablan español, sí, y si te hablan gallego no te enteras, porque efectivamente te enteras perfectamente, tan fácil igual. que no hace falta. Que no hace falta que... Exactamente. Sí. Miguel Ángel, ¿cómo has visto las elecciones en Galicia? Ay, vaya, yo tengo un montón de opiniones sobre la... bueno, pues también opina de eso, va. Pero... Sí, no, opina de eso. Bueno, opina de lo que quieras, Miguel Ángel. Di lo que quieras. Uy, no abramos el marco porque entonces me voy mucho. No, desde un punto de vista simplemente de oyente, ¿no? Y de persona que va allí y que va ocasionalmente, aunque va... Lo más que puedo porque es mi región favorita de España, Galicia. Sí, pero la mía también. De verdad, me parece mejor con diferencias. Y yo creo que bueno, lo has apuntado ahora al final. Hay un gallego, aunque era un lapsus, hay un gallego que sí que no se entiende, que es el gallego rural, que se ha hablado siempre, ¿no? Entonces este gallego normalizado que inventa palabras, o muchas veces incluso las coge del portugués, por lo que tengo entendido, ¿no? Los integracionistas. Los reintegracionistas, efectivamente. Entonces cogen una palabra que se utiliza en el portugués y la incorporan como si fuera gallega. Maravilla. Claro. Bueno, incluso Galicia, ¿no? La palabra Galicia les parece demasiado española, entonces Galiza, ¿no? Entonces hay todo ese esfuerzo. Ese otro gallego sí que es difícil de entender, el gallego rural. Sí, o sea que... aunque hablen español tampoco lo vas a entender.
A lo mejor me estaban hablando en español. Claro, Miguel Ángel, es que puede ser. Recuerdo una anécdota relacionada con esto, aunque ya tiene mucho tiempo, pero está relacionada con las elecciones. Vamos ya hacia el campo de las elecciones. Vamos a las campanas. Aunque no las elecciones estas últimas, sino una de las elecciones a las que se presentó Fraga y que por primera vez retransmitieron para toda España un debate, el debate entre Fraga y otro de los múltiples avatares que ha tenido el Partido Socialista allí. No me acuerdo ahora cuál era. Y en un momento determinado estaban hablando de que había habido un problema, en aquel tiempo no eran los problemas con los payets, ni siquiera era la cosa del Prestige, sino que era con el cangrejo rojo. Y entonces empezaron a decir de una manera de lo más normalizada en el debate ambos, cangrejo rojo. Pues porque les salió. O rojo no es al parecer la palabra, es vermelho. Es vermelho. Sí. Pero eso es peligroso. Pero el rojo se convirtió automáticamente. Constató a posteriori, nos constató todos lo que nos parecía que era eso. Que vamos a estar hablando un español cambiándole las Jotas por X y poca cosa más. Y los diptongos haciéndolos ahí una sola sílaba y ya está. Una sola vocal y ya está. Sobre las elecciones, a mí me parece muy interesante, no sé si vamos a hablar ahora de las declaraciones estas de Pedro Sánchez, me parece lo más interesante de todo. ¿El qué? ¿Lo del país? Lo del país. Sí, ahora luego, pero primero un poco de análisis. Primero en general. Sí, de resaca electoral que dicen ahora los cursis. Es que a mí lo que me está molestando... Y luego, es verdad, a mí lo que me está molestando... Resaca electoral. Me está molestando, y por eso aduzco esto, porque esto va a venir muy a cuento de por qué me molesta, me está molestando un cierto triunfalismo que estoy percibiendo en el antisanchismo, es que no sé cómo llamarlo, en el centro-derecha, en el PP. En el extremo centro. No, ni siquiera son extremo. Ya lo de extremo les sentaría mal. Extremo centro, sí. Centro centrado. Centro-centrado. El centro centrado está como exultante para unos resultados que a mí no me parece que sean especialmente buenos, para nadie, ¿no? Para nadie de los que estamos en ese lado. Y entonces me está molestando un poco eso porque, por ejemplo, se está aplicando la norma de cuántos diputados ha sacado los dos partidos que están ahora en el gobierno de España. 9. Qué poquitos. Mira, sumar ninguno, tal. Sí. Pues qué victoria y tal. Esto da igual. O sea, el plan de Sánchez, como veremos en la declaración, que luego veremos, el plan de Sánchez y por lo tanto el plan del gobierno y por lo tanto el plan en el cual se está configurando España es una especie de, ahora sí volvemos un poco quizá al 36, ¿no? Antes de Franco, es un frente popular y en ese frente popular da igual quién esté del lado frente a la derecha, da igual que lo lidere el BNG, da igual que lo lidere Puigdemont, da igual que lo lidere, y esto parecería una herejía hace tiempo, pero ya no lo es, Bildu, da igual quién lidere eso, lo importante es que hay una cosa en la cual a nivel nacional, a nivel regional a Sánchez le da igual, pero a nivel nacional el único que puede aspirar pues no va a ser lógicamente la señora esta del BNG, Ana Pontón, ¿no? Ni va a ser tampoco Puigdemont a nivel nacional, sino que va a ser el propio Sánchez. Va a haber una cosa en distintas regiones y ciudades distinta, pero a nivel nacional liderada por Sánchez, que se oponga a esa masa. Y esa cosa pues ha bajado un par de diputados en Galicia, se mantiene, pero bueno, es uno de sus feudos, pero grosso modo pues la cosa no ha ido demasiado mal. Para ellos. Bueno, pero sí que es verdad que el PP prácticamente el porcentaje de voto lo ha mantenido. O sea, es verdad que ha bajado 2 diputados, pero porque ha habido mayor participación. Pero bueno, votos más. Sí, pero porque ha habido mayor participación, por eso no puedes hacer la comparativa con los votos. Todo lo que sea empate, seguir igual, mantenernos, las cosas como de costumbre, son malas noticias. Porque si empate, seguir igual, las cosas como siempre, mantenernos, es que gobierna Sánchez. Lo hemos visto en julio. Sí, no, en Nacional, desde luego. Sí, bueno, por eso lo digo para estos que están desde ahí sacando una conclusión. Sí, que no, eso no Si queremos hablar sobre Galicia, pues oye, estarán tan contentos todos los que hayan votado al PP de Galicia, y los que no hayan votado al PP de Galicia por motivos algunos, como los que has expuesto tú, pues estarán menos contentos, y los que hayan votado a la izquierda, pues también estarán menos contentos. Vale, eso está, el análisis está muy claro. Yo me refiero al análisis que se está intentando hacer nacional, que me parece muy desencaminado. Sí. Absolutamente, vamos, que no se ha enterado de dónde estamos y a dónde vamos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Julito. Sí, vamos, yo cuando escuchaba el análisis de Pedro Sánchez, más allá de lo de el Frente Popular, llegaba a la conclusión de que la culpa es de todos menos suya. Atribuía el mal resultado, imputaba el mal resultado al liderazgo débil de Besteiro, que fue designado por él, por otro lado, que no había tenido suficiente tiempo. No sé cuán importante habrá sido el tema de la amnistía, imagino que poco, porque el BNG ha obtenido han sido 26 escaños. 25. No, 25. Yo creo que eso es lo más preocupante, que un partido de esa naturaleza obtenga 25 escaños, un partido que está abiertamente por la independencia de Galicia. Luego, por otro lado, sobre el Partido Popular,
bueno, podemos seguir manteniendo la ficción de que es un partido conservador. La realidad se adecua más a lo que decíais antes vosotros, que es un partido de centro centrado, moderadísimo, y que en Galicia es indistinguible de lo que es el PNV en el País Vasco. Si uno atiende a la realidad concreta del PP, a su política lingüística y a la manera en la que se conduce. Entonces, bueno, ¿hay motivos para celebrar? Sí, asumimos que Pedro Sánchez es el mal absoluto y que todos los males de España se deben a él, pues sí, hay mucho que celebrar porque el PSOE ha perdido 5 escaños. Pero creo, y supongo que estamos todos de acuerdo, que el mal de España trasciende a Pedro Sánchez y que tiene que ver con ambos partidos hegemónicos, no solo con el PSOE. Sí, quizás Sánchez es el síntoma, pero sí, efectivamente. No se acaba Sánchez y España vuelve la felicidad y el crecimiento, no hay más problemas, pero quizá el más acuciante será el más acuciante es Sánchez, pero que eso no es para tirar fuegos artificiales, montar una fiesta y emborracharnos todos embriagados de alegría de que haya ganado el PP en Galicia. No, bueno, es para decir, ¿podría haber sido peor? Sí, podría haber sido peor, pero el entusiasmo, la exultación, yo no la entiendo. ¿Puedo decir algo? Me están viniendo ganas de decir algo a favor del PP. ¿Puedo decirlo? Sí, claro. Sí. Puedes decir lo que quieras, Miguel Ángel. Deja de pedir permiso. No por el contenido, sino porque no sé si queríamos... Sí, ahora voy a preguntarle a Pedro, que es aquí el gallo del sentidiño, que nos diga el sentidiño común. Miguel Ángel, primero desvariar vosotros. Y luego ya Esto probablemente sí, esto probablemente discrepes, pero lo voy a intentar matizar lo más posible. A ver, yo creo que hay una diferencia entre el PP y el PNV, que los has comparado tú ahora. Y es precisamente que surge de la diferencia de Galicia y el País Vasco y Cataluña, pero sobre todo el País Vasco. En el País Vasco la diferencia así fuerte, palpable en cuestiones lingüísticas es ineludible. El euskera se habla poquísimo, incluso después de 40 años, 50 años de normalización, es una cosa absolutamente minoritaria, ¿no? En Galicia, como bien has establecido tú, pues no. De hecho, la encuesta última que había al respecto nos hablaba de un 95, 92, 96, o sea, de gallegos que hablan gallego. Es un porcentaje alto. Que lo conocen. No hablarlo. Para nada. Bueno, sí. A ver, yo conozco el inglés y tampoco lo hablo habitualmente. Lo hablen, en las ciudades no se habla. O sea, lo intento esquivar. El nivel de conocimiento, efectivamente. Personas que cuando oyen o escuchan gallego, incluso a lo mejor habría que mirarlo porque es distinto el conocimiento pasivo y el conocimiento activo, pero probablemente incluso son capaces de responder. Bien. ¿Esto qué hace? Que las técnicas de renacionalización, sí, porque es nacionalizado de otra manera, pero bueno, de nacionalización, de nation building, dirían en inglés, para que se note que efectivamente hablo inglés, de construcción nacional que tiene el PNV o que tiene un partido nacionalista en el País Vasco y las que puede tener un partido que quiere también normalizar, nacionalizar algo en Galicia, nacionalizar el gallego, nacionalizar lo gallego como nación, son distintas. Es decir, en el País Vasco las medidas de euskaldunización discriminan, perjudican, apartan a gente que vive allí. Porque son todos aquellos que no hablan euskera. Y discriminan entre ellos. También es verdad que hacia los de fuera nos ponen una barrera. En el caso de Galicia, la primera no es tal, porque bueno, es solamente para el 6%, el 5%, el 4% que no habla gallego. En ese sentido pasa como bastante desapercibido. Y hacia los de fuera es verdad que es una barrera, porque así en principio, pues que te hagan un examen en gallego, que tengas que demostrar conocimientos de gallego, es una barrera, pero también es verdad que no es una barrera como por esto mismo que hemos comentado, absolutamente inabarcable. ¿no? Pero que en un momento determinado se podría aprender gallego con una cierta facilidad. Al final, en esencia... Perdón. Pedro, que al final... Bueno, es muy breve, sí. Pero en breve, esencia Pedro, es acentuar las diferencias entre la región y el resto de las regiones españolas y de ese modo terminar erosionando la unidad del país. O sea, la unidad de la nación. Que el resultado es el mismo, aunque es verdad, claro, pues, aunque solo sea porque aprender gallego para un español es más fácil que, pues hombre, la barrera hacia los de fuera es, digamos, menos infranqueable. Pero sigue estando ahí. Que sigue estando mal. Un repliegue hacia adentro. Sí. Y un énfasis, para mí, excesivo en lo que diferencia a Galicia del resto de las regiones de Totalmente. España. Habría que matizar. Ahora matizas, sí. Pedro, que el pobre... A ver, no, pobriño, ¿no? Venga, aporta sentido. El gallego se produce un fenómeno de diglosia muy marcado, ¿no? Es decir, el gallego está muy vinculado al rural.
al ámbito rural y por lo tanto dialectizado, porque buena parte de la población de Galicia no sabía escribir el idioma que hablaba, ¿no? Entonces se dialectiza automáticamente, ¿no? Por no tener la referencia escrita, pues se dialectiza. Entonces, y además no hay regiones que no hay un contraste muy grande entre ciudad y campo en Galicia, y pero no hay regiones en que no se hable, cosa que no ocurre con el euskera, que en las encartaciones, por ejemplo, no se habla, no se habla, o con el valenciano, incluso en la zona de Elda no se habló nunca valenciano. Hay muchas zonas que sin embargo, ahora es obligatorio para dar clase y aprenderlo. La zona de Requena, que está más cercana de Castilla, valenciano hablas en valenciano y no te entienden directamente. ¿Qué dices? Entonces, hay zonas de Valencia, esto no ocurre en Galicia, en todas partes más o menos hablan gallego y tal, pero con un fenómeno de diglosia muy marcado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí, bueno, el PP, lo que es verdad, el tema que estábamos, lo que es verdad es que el PP no tiene un horizonte político, la fragmentación, la independencia, la ruptura, no la tiene. Programáticamente no está. Lo que pasa es que ha practicado un galleguismo que ha servido de caldo de cultivo para enraizar, justificando todas lo que son las instituciones autonómicas con la ideología galleguista, que es la que tiene a mano. Entonces, monumentos y nombres de institutos, de calles, de tal, a Castelao, que sí tienen un horizonte la ruptura, Castelao, a Murguía, a todos los santurrones, Risco, Vicente Risco, con el racialismo ahí, con el racismo. Esto lo ha cultivado el PP y lo sigue cultivando. Es decir, la referencia ideológica para justificar el autonomismo, y que todos sabemos más o menos algo de griego, joder, autonomía. Es independencia. Autonomía es una palabra que significa que se tiene su propia norma. Entonces, tienen su propia norma las autonomías, no son estatutos que son leyes orgánicas de España, pero sin embargo viven esa mentira. Entonces el PP supongo con la intención de ocupar un espacio para evitar que lo ocupe el galleguismo sí separatista del BNG. Supongo que esa es la intención. Pero claro, incluso otra alternativa de derecha, ¿no? Hubo una coalición galega hace años. Sí, buena coalición, pero al final, más o menos entre el PP y el BNG absorbió absolutamente todo. El BNG tenía un diputado en los años 80, solo uno, que era Beiras. Sí, después había un montón de la barba, ¿no? El de la barba, Beiras, que es el más célebre del BNG. Beiras, que es una personalidad que tiene una trayectoria muy interesante para contrastar con el mito de la represión. Beiras en el año 1966, tenía posibilidades de acceder al decanato de la Universidad de Económicas. Fíjate lo reprimido que estaba. Entonces, bueno, pero el caso es que en Galicia es un partido de ámbito nacional el que aplica todas las políticas autonomistas. Y la justificación es... Entonces, Feijóo llegó a decir lo siguiente. Primero, que Feijóo, que Galicia era una nación sin Estado. Sí. Entonces, automáticamente, eso es un peligro tremendo. Hombre. Y que, de la misma manera, dijo esto Feijóo, literalmente lo que voy a decir, de la misma manera que para hacer política en España había que ser demócrata, para hacer política en Galicia había que ser galleguista. Sí. No, además, esas declaraciones están ahí, y claro, cuando tú dices eso es peligroso porque nadie piensa hoy en día en nación, que podíamos decir técnicamente quizá nadie piensa en una nación sin Estado. Técnicamente, o sea, las naciones culturales al final intentan ser. Claro, por eso. Para naciones políticas. Si tú que es como, yo que sé, que es como que hay mucha gente que dice Cataluña es una nación, se puede considerar una nación, y te acoges y tal, y dices, bueno, va la Valencia, tal. Pero nadie se acoge porque es que todo el mundo piensa en una nación-Estado. O sea, nadie piensa en una nación sin eso. Si tú cultivas la idea de identidad cultural gallega y para conservarse necesita un Estado que la administre, claro, pues el pasito de dar el Estado que la administre lo da el BNG. Pero el PP está digamos, tanteando. En la Comunidad Valenciana las políticas identitarias, muchas de ellas, también vienen de la mano del PP. Os cambio de tema. No, cambio de tema. Es que es mucho Julio, cambio de tema. Feijóo estaba pensando en la nación medieval, es mucho presuponer. Sí, quizás es mucho presuponer. Lo que se refería precisamente a lo que quería referirse. Y se entendió perfectamente. Hombre, yo no creo que se esté refiriendo a una... A ver, porque si se está refiriendo a nación-estado, se está refiriendo a la independencia de Galicia. Me cuesta creer que está pidiendo la independencia Feijóo. No la va a promover, pero está alimentando. Yo creo que es una torpeza más igual que lo que ha hecho con lo que fue la amnistía, con lo de los indultos, pero bueno, eso lo dejamos como... Vamos a tener a Feijóo para rato, porque este era su match ball y va a seguir metiendo la pata continuamente. Otro día hablamos de él, porque quiero hablar... Y qué opinéis sobre esta noticia que ha pasado muy desapercibida, publicaba El País. Claro, si lo publica El País, dices cuidado, porque esto es que se lo ha filtrado Sánchez. Que, bueno, básicamente ayer en ese comité, Sánchez lo que decía es que hay que consolidar liderazgos fuertes en las comunidades autónomas que incluso trasciendan la marca del partido. Ejemplo,
que en estas elecciones gallegas el PSOE tendría que haber dicho, oye, las siglas nuestras no las cogemos y cogemos un frente amplio, que esto es muy típico en Hispanoamérica, o cogemos, yo qué sé, como lo quieran llamar, bloque progresista por la convivencia, la concordia, no sé qué, y ahí nos presentamos con el BNG, nos presentamos con Sumar, nos presentamos con todo lo que pillemos. Claro, esto teniendo en cuenta que es Sánchez, y que creo que el Partido Socialista, pues bueno, pues importarle le importa más o menos poco, ¿creéis que abre la posibilidad de que veamos, y no es descabellado, que el PSOE, digamos, se diluya en ciertas comunidades y quizás nacionales ver ese Frente Popular que tú decías antes, Miguel Ángel, Julito y Pedro? Yo, como ya lo dije antes, ya me quedo sin nada. Vale, pues Julito. O sea, no, yo es que tampoco hay que echarle mucha imaginación. O sea, el PSOE ya es la tercera fuerza política en bastantes comunidades autónomas. Cantabria, por ejemplo, País Vasco. En Galicia es la tercera fuerza política. En Cataluña no lo es, pero no sería descabellado que lo fuese. Puede serlo en cualquier momento. Sí. Entonces, hombre, si creo que eso va a implicar, si eso ocurriese, implicaría una disolución del Partido Socialista en muchas comunidades autónomas y regiones, sí, sin duda. A los hechos, basta con remitirse a los hechos. Yo creo que es todo esto sería el desarrollo lógico de una idea que Pedro Sánchez no ha cesado de repetir desde la campaña electoral para las generales, que es que está la malvadísima derecha al otro lado del muro y que vale absolutamente todo para combatirla, incluso aliarse con Bildu, aliarse con un prófugo de la justicia, etcétera, etcétera. Pues si el único recurso para alejar a la malvadísima derecha que está allende los muros del gobierno, si el único fin es librar a la gente de un hipotético y opresivo gobierno de la extrema derecha, pues claro, ¿por qué no aliarse? Y en realidad entendido, es verdad que la manera más efectiva de impedir gobiernos de derechas es concurrir unidos a las elecciones, porque así evitas la fragmentación del voto. Tiene sentido, pero es a costa del PSOE y todo por la supervivencia política de Pedro Sánchez. Claro, porque Nacional sí que sería él, igual que Ana Pontón diría, vale, tú lideras Galicia, en España que vaya adelante. Claro, me siento yo. Lo que nos demuestra que ya no es que Pedro Sánchez se preocupe, anteponga el bien del partido al bien del país. No. Es que antepone su propio bien al bien del partido. Es que él, cuando diseña una estrategia, piensa exclusivamente en sí mismo. Y de hecho ya está yendo contra el partido. Miguel Ángel, que se le ha ocurrido algo. A ver. Y ahora tú, Pedro. Otro paraje de un cierto interés donde el PSOE es tercera fuerza es Madrid. Sí. Efectivamente, es verdad. O sea, no había caído. No había caído. Es lo que tiene alrededor de la Moncloa. No había caído. A lo mejor ya eso le influye. Sí, no, la verdad es que lo tenemos ya tan naturalizado porque ya no es la primera legislatura en la que ocurre. A ver, la pregunta, efectivamente, lo habéis planteado muy bien, ¿no? Los dos. Y la pregunta es, ¿realmente estáis planteando la pregunta en los siguientes términos? ¿A Pedro Sánchez le interesa más el PSOE o sí mismo? La respuesta es una pregunta retórica, la respuesta es obvia. Por lo tanto, la pregunta interesante para mí sería, ¿al Partido Socialista Obrero Español le interesa más el Partido Socialista Obrero Español o que pierda la derecha? Que es el proyecto de Sánchez. Y ahí ya no lo tengo claro. Yo no tengo claro ya si el sanchismo, que se dice... Por eso yo me opongo al nombre sanchismo como algo distinto al PSOE, justamente porque creo que ese sanchismo ya se ha colado por todos los intersticios de lo que es el propio PSOE. Y hasta qué punto el PSOE, puesto en la disyuntiva hoy, el PSOE de hoy, que es tercera fuerza en todos los sitios que has dicho, más Madrid, no diría, bueno, pues que nos quite lo bailado, al final vamos a gobernar en España, ya digo, porque en la izquierda no hay ninguna otra alternativa que pueda gobernar en España, no va a gobernar el PNV, el BNG, Puigdemont tampoco. Y luego en algunos sitios, pues yo qué sé, Salamanca, por ejemplo, aunque es verdad que Salamanca es uno de los lugares donde andan más bajos ya y no son tercera fuerza, pero bueno, pero están realmente arrinconados, ¿no? Les está pasando, quizá este sería el único problema que tendrían para esta teoría, que es que lo que implica es que esto es que en algunos lugares, como es lógico, el PSOE está quedando como un partido, más que sea tercera fuerza o segunda, es que está quedando muy arrinconado. En Salamanca, por ejemplo, son 3 diputados del PP, 1 del PSOE, ¿no? Antes eran 2 del PP, 1 de Vox, 1 del PSOE. O sea, el PSOE se va quedando como una cosa residual que no gobierna desde los años 80, que nadie piensa que jamás pueda ganar, porque está completamente... Y porque todo lo que oyes en las noticias, en programas como este, en análisis, te da motivos racionales para no votar jamás de los jamases al PSOE. De hecho, a mí, personalmente, reconozco esta peculiaridad étnica mía como salmantino. Lo que me resulta extraño es que en lugares que deberían pensar parecido, como puede ser
yo qué sé, Castilla-La Mancha, no adopten esa misma actitud que tenemos en la otra Castilla, en Castilla y León, ¿no? O sea, es tan obvio que el proyecto de Sánchez, o en Extremadura, ¿no? Donde los trenes se incendian porque se tienen que incendiar, ¿no? Según, de vez en cuando, y estas cosas pasan, según Óscar Puente, ¿no? Entonces, este es quizá el único punto en el que creo que podría saltar la liebre. Si no, creo claramente que la respuesta del Partido Socialista Obrero Español le importa más el Partido Socialista Obrero Español o derrotar a la derecha. Tengo clara la respuesta. Bueno, Pedro. No presumas de nación étnica, que tú no la tienes y yo sí. Porque aquí hay 3 naciones y después una amalgama de pueblos que no se sabe muy bien. Se ha metido una especie de untermensch. Bueno, lo dijiste tú muy bien. Lo dijiste tú muy bien una vez en un artículo de hace ya tiempo, ¿no? O sea, lo que están las naciones auténticas, las naciones étnicas estas, culturales, y luego hay una cosa que hay entre los Pirineos y Portugal que se llama la Constitución que nos hemos dado, o la democracia, o el Estado de Derecho, la ley, el cumplimiento de la ley. Ese me gusta como nombre de país, cumplimiento de la ley. O Resto España, alguna vez lo llamé. Resto España. Pero ¿tú cómo lo ves, Pedro, lo del PSOE? A ver, mira, un detalle yo creo interesante es Vigo, el caso de Vigo. De las 7 ciudades en Galicia y tal que se reconocen como ciudades, ¿no? Ferrol, Vigo, Ponte, las 4 capitales, Vigo y Santiago, ¿no? Vigo es un feudo socialista a nivel municipal. Sin embargo, fue la única que ganó el BNG. O sea, el socialismo quedó apagado. Tercero, de hecho, porque el PP quedó para 400 votos, que justo ayer lo hablábamos con Lucas. Sí, y entonces en Vigo la única, el resto todas ganó el PP, en el resto de las otras 6 ciudades. Curiosamente, porque Santiago suele considerarse como el mayor feudo del BNG y tal, bueno, del nacionalismo, y sin embargo fue Vigo, en este caso, que era más reacio. Vigo y La Coruña siempre un poco más reacios al nacionalismo, sin embargo Vigo, o sea que la estrategia del PSOE es, digamos, mimetizar con los partidos a nivel locales y tal, y aliarse contra la malísima, para el coco de la extrema derecha, pues no le sale bien, por lo menos en Vigo ahí, porque el elector imagino que dice, bueno, porque voy a votar al original, al auténtico y no a la copia, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene un elemento, un experimento, ¿no? de cuál puede ser pues el horizonte de esa estrategia por parte de Pedro Sánchez, ¿no? Que no lo sé. Lo que pasa es que es verdad que a nivel nacional la cosa cambia totalmente. Las elecciones nacionales la cosa cambia absolutamente. Ahí el PSOE se muestra fuerte, bueno, como que tú llamaste state of mind, ¿no? Ahí aparece ese fenómeno, ¿no? Porque se cierra filas en torno contra la derechona, sigue funcionando esta idea completamente mítica, esta mitología muy acomodaticia, muy perezosa en el pensamiento, ¿no? Porque son esquemas de los años 30 que no olvidemos que, no sé quién decía por ahí, que una guerra civil dura 100 años, ¿no? Entonces, España se enfrentó ideológicamente en una guerra civil hace menos de 100 años. Entonces la gente cree entender, claro, no entiende absolutamente una puta mierda, pero cree entender que eso sigue funcionando. Y entonces dice, que vienen los rojos y que vienen los comunistas. Entonces, eso sigue funcionando a nivel nacional. A nivel local eso se diluye un poco. Y funcionan otros mecanismos, otra sociología diferente, que si el idioma, que si esto, que si lo otro, que si el BNG, mucha gente en Galicia vota al BNG no porque sea nacionalista. Y es más, los paisanos del ámbito rural son los más españolistas que los. Cuando salió el tema de Cataluña y tal, el 1 de octubre, había gente en el ámbito rural que iban a por ellos. O sea, cajón ya la tal. O sea, España la defienden en el ámbito rural. O sea, no hay ese sentimiento regional. Eso es una cosa de élites, una cosa de gente universitaria, el nacionalismo gallego. Y que la gente del rural se la pela ampliamente. Como siempre ha sido el nacionalismo, por otra parte, ¿no? Utilizando unos términos quizá un poco inapropiados. Sí. O sea, el análisis del nacionalismo de Kellner es también ese, ¿no? Siempre así, el del Imperio Austrohúngaro, que es donde empezó toda esta cosa, era también eso, ¿no? Entonces, ahí, a nivel nacional, sin embargo, los mecanismos ideológicos sí funcionan. Entonces, pues esa es la lucha, yo creo. Es decir, ahí. O europeo, exactamente igual, ¿no? Claro, en Europa, por ejemplo, las coaliciones, como es jurisdicción única, pues la cosa también cambia. Es decir, hay elecciones. Yo creo que el tema nacional sigue siendo patológico en España, porque creo que los mecanismos ideológicos de los años 30 se automatizaron, se convirtieron en mitos, se convirtieron en estereotipos, y con esos estereotipos
que arrastramos, unas inercias tremendas a nivel literario, a nivel cinematográfico, a nivel de todos los mecanismos, digamos, culturales de enculturación, como queramos llamarle, eso está funcionando a pleno pulmón siempre. Entonces, Coco Franco y cierran fila. Pero la gente entonces tú dices que el PSOE sí que es capaz de decir, oye, las siglas fuera y nos metemos en un frente amplio de lo que sea. Porque es que de hecho esa patología, esos estereotipos. Esa patología o estereotipos le interesa a alguien que reviva, y es al propio PSOE. Claro, o sea, si el PSOE superara después de 90 años, pero no solamente le interesa, sino que la ha fomentado, ¿no? O sea, el PSOE se ha dado cuenta desde hace tiempo que, estoy hablando de Felipe Zapatero, de que Felipe González, que el Doberman lo sacó Felipe González, que eso no sí, pero bueno, Felipe González todavía consiguió una mayoría absoluta en 1982, otra en 1986. En la noche electoral del 89 no la consiguió porque quedó ahí empatado a 175, pero luego se fueron los dos de y en el 93 y la consiguió. En el 93, que la cosa estaba... El problema es que los desde casos entonces... de corrupción salieron en el año 92 tal, y entonces sacó el Doberman en el 93. No, eso fue en el 96. No, en el 96 ya también lo sacó, pero ya no funcionó. Pero en el 93 le funcionó aún. Porque en el 93 ganó las elecciones del PSOE. En el 93 fue el debate aquel con Aznar, que se confió. Pues somos de izquierda, dijo Felipe mirando a cámara. Dijo, el Doberman es del 96, es solamente del 96. La cuestión es que ese PSOE, que solo puede recordar como una cosa absolutamente pretérita su mayoría absoluta, has traído una conclusión. Y porque recordemos que mucho más recientemente, en el año 2000, en el año 2011, el PP ha conseguido mayorías absolutas. Has traído una conclusión, es ya nunca voy a conseguir una mayoría absoluta, solo puedo aspirar al poder de esta manera. O sea, que esta estrategia, si le quitas de la ecuación una cosa llamada patriotismo, una cosa llamada deseo que el país supere patologías antiguas, si le quitas eso, es la lógica del PSOE. Yo de todos modos sí diría que el responsable de que este dilema, este maniqueo, por otro lado, se mantenga no es solo el PSOE. O sea, que el PP y Vox están muy cómodos en él. Con Ayuso hablando utilizando como lema de campaña comunismo-libertad, que son esquemas propios de la Guerra Fría, superados ya en prácticamente todo el resto de Europa, salvo aquí, que se mantienen, supongo que por el complejo de la Guerra Civil. Y Vox también, hablando de un gobierno socialcomunista, de ojalá fuese un gobierno socialcomunista el de Pedro Sánchez. Sí, ojalá. Sería una cosa más respetable, por lo menos filosóficamente más respetable que lo que hay ahora. Bueno, me jodas, y por lo menos habría que sea menos respetable filosóficamente. No, pero bueno, sabes cómo intelectualmente menos. No, pero ¿sabes cuáles son sus mecanismos? No, bueno, yo estoy de acuerdo. Tampoco tenía mucho más que aportar, pero quiero decir que es que al final vemos cómo en el ámbito de los medios de comunicación, de la política, se mantiene vivo con respiración asistida algo que en la calle está muerto. Por ejemplo, cuando uno analiza las manifestaciones de los agricultores y se pregunta ¿qué son, de izquierdas o de derechas? No, es gente que está denunciando una injusticia. Ya está. Entonces, creo que deberíamos esforzarnos todos por cambiar el esquema, por intentar atinar más cuando analizamos el panorama político y a dejar de una vez el recurso facilón del comunismo, la libertad, la izquierda, la derecha, porque es que de ese modo podrán movilizar votantes, pero no captarán la realidad del asunto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero que discrepo en que esto no funcione. Claro, es que la masa entienda este lenguaje tan elevado que tú estás proponiendo. No. Está claro que no. Y luego, te pongo el ejemplo, la campaña del PSOE, ¿cuál ha sido? La ultraderecha. Ya está. Sí. Ya está. Dice, ¿funciona? Coño, sí que funciona. Que funciona, pero por ejemplo, has tenido más sectores que funciona porque ellos se empeñan en que funcione. Claro. Pero, por ejemplo, tienes temas. No, yo creo que funciona porque funciona. En el resto de Europa no tienes. Tienes temas concretos como el del taxi, el de los agricultores. Dices, ¿las manifestaciones de los taxistas son de izquierdas? No, se alinean con Podemos porque es el único partido que ha defendido sus intereses. Los agricultores son de Vox, son todos de derechas. No, se alinean con Vox porque es el único partido que ha hecho ademán de defender sus intereses. Entonces yo creo que hay muchísimas reivindicaciones que pueden aprovecharse para por fin superar el maldito esquema. Lo que pasa es que a los partidos políticos les sale rentable mantenerlo. Eso te incapacita para hacer determinadas demandas en Europa, por ejemplo. Miguel Ángel, querías tu réplica y cerramos. Iba a dar el ejemplo de Europa como lugares donde no están el PP y el PSOE, por suerte para ellos, y se mantiene este esquema. La derecha y la izquierda, lo ha apuntado antes Pedro, ¿no? Son un mito, ambas cosas, y lo llevan siendo hace mucho tiempo. Tú te remetías a los 30, yo me iría incluso, bueno, pues eso, quizá en sentido más propio nos tendríamos que ir a la Revolución Francesa. Todo lo que viene después es una derecha distinta a la derecha originaria, todo lo que viene después son izquierdas distintas. Es una derecha, perdón, son derechas distintas a la derecha originaria. España en los años 30 si es que las hay. Eso por la Guerra Civil. Sí, hay
ahí logran, pero ahí también de una manera muy rara, logran reunirse en los dos más en uno que en otro, cosas absolutamente distintas, porque ya me dirás tú que tiene que ver un falangista con un carlista. El esquema serviles liberales, en eso el esquema lleva teniendo una mala salud mucho tiempo, pero es una mala salud de hierro, porque es una mala salud de hierro que lleva durando 200 años. Entonces, claro, llegar ahora y decir, no, yo es que creo que como los taxistas no me caben en este esquema, esto lo voy a derrumbar, me parece absolutamente descolocado de la realidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es lo que hay que hacer en la política. En la política podemos hacer muchas teorías muy interesantes, de leer, de comentar, pero luego cuando haces política tienes que convencer con la realidad y con la gente real. Y si la gente sigue teniendo este chip, podemos reírnos del todo lo que queramos, de que hay una cosa llamada izquierda, y sigue teniendo el chip de que hay una cosa llamada izquierda, la gente va a votar de acuerdo con ello y tú vas a tener que utilizar ese lenguaje. Por cierto, llamar al gobierno actual socialcomunista no es más que referirte a los nombres que tienen en sus propios partidos. Podemos decir, es todo lo ridículo que queramos que el Partido Socialista se llame socialista, no digamos ya obrero o no digamos ya español. Tienes por qué adaptarte a los esquemas y puedes romperlos, por lo menos desde el punto de vista que tienes que adaptar a la no llegamos a la HD. Los políticos, pero nosotros no lo somos. Otro día os invito, es que no llegamos a la HD, entonces luego la gente se queja, dice, oye, que no salís a las 9. Y claro, tienen razón. Es importante la puntualidad, pero esos españoles. Julito, no te voy a dejar decir nada, así que te despido. Muchas hasta gracias. La semana que viene. Pero uno no es siempre lo que dice ser. Puede decir Pedro Sánchez de sí mismo que es comunista, católico, lo que sea, pero es lo que es. Sí, como uno que me ponía, me hacía gracia. En este caso, el ser va detrás de las obras. Sí, eso es verdad. Uno que ponía en un artículo, decía, no es independentista, es nacionalista, que lo pone el nombre. Bloque Nacionalista Gallego, disculpe. La RDA, República Democrática Alemana, era súper democrática. Miguel Ángel, ¿te veo la semana que viene? Yo voy más allá. Que no hay un HD. Rara vez es uno lo que dice que es. Vale, fenomenal. Bueno, pues ahí ya cada uno lo va a seguir discutiendo. Pedro, yo soy lo que soy. Soy el que soy. No, también es lo que es. A Javi lo veo mañana, Javi, hasta mañana. Y Héctor, a ti también te veo mañana y a ustedes también. Nos vemos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Mi Buen Media. Muchísimas gracias por estar ahí.